recibido el perdón y la salvación. Hay algunos que creen que la salvación es un asunto de portarse bien o portarse mal, y si uno hace algo malo hay que hacer un poquito más de bien para compensar lo que hice mal ayer. No, así no funciona el día del juicio. Lo más importante del día del juicio es tener un abogado. Sin un abogado usted no podrá pasar el juicio, permítamelo decírselo desde ya. Y mañana vamos a hablar de todas estas cosas tan importantes, cómo enfrentar el día del juicio. Pero como fue anunciado anteriormente, estaremos hoy considerando el tema fijando fechas. Estaba viviendo en Corea para el año 2000, para el primero del año 2000. ¿Ustedes se acuerdan? No, algunos tal vez todavía no estaban circulando. Pero era el Y2K, el virus que iba a destruir el mundo porque todas las computadoras se iban a congelar. Era lo que se temía. Los bancos, los aviones, todo el correo, la electricidad, el agua, todo se iba a parar porque las computadoras iban a llegar al año 00, a la hora 00 del día 00, todo iba a llegar a cero y que no iban a poder funcionar. Estábamos viviendo en Corea 12 horas más adelante que mi cuñado. Y mi cuñado entonces me llamó desde Argentina para decirme: Carlos, ¿qué pasó en Corea? 12 horas antes de que ya era el mediodía del día siguiente. Él llamó un poquito antes de las 12 de la noche de él. ¿Separaron las computadoras en Corea? No, le digo, aquí no pasó nada, aquí estamos todos vivitos y coleando, estamos contentos. Ay, qué alivio, entonces no me voy a preocupar por la catástrofe que se había anunciado y que a tantos había asustado. El día que el mundo debía detenerse, supuestamente. No, el fin del mundo no vino. Otro llegó a la conclusión, basado en la cronología de Asher, que si el mundo había sido creado en el año 2004 antes de Cristo, entonces para el año 2004 después de Cristo iba a ocurrir el fin del mundo. 6.000 años después de la creación. No pasó. Después salieron los carteles. En los Estados Unidos se pusieron más de 2.300 billboards en los freeways de los Estados Unidos. Que Jesús iba a venir el día del juicio final, el día del regreso de Jesucristo. Iba a ocurrir el 21 de mayo del año 2011. No se asusten, Jesús no vino. Les dije que estaba en San Francisco, Totonicapán, en territorio maya. Y los hermanos de Guatemala me explicaron: pastor, eso no es cierto, esta fecha ocurrió un sábado y yo estaba en Guatemala, en territorio maya, predicando un sermón traducido al dialecto de los indígenas mayas de esa región. Hay varios dialectos. Los mayas nunca anunciaron el fin del mundo para esta fecha. Nunca. Eso es todo invento de Hollywood. Y Hollywood creó una película que asustó a muchísimo. El fin del mundo iba a llegar en la fecha fatal. No.
California iba a desaparecer en el océano. Esto acá es Los Ángeles, según la película, hecha en Los Ángeles. Bueno, pero no tengan miedo, el fin del mundo no ocurrió en el año 2012. Otro no faltó que él descubrió, quién sabe cómo, que iba a ser en el año 2016, y ya les voy a decir otras fechas después. Todas fallaron. Lo interesante del caso es que el nacimiento de la iglesia adventista se debió justamente a fijar la fecha del regreso de Jesús. Está en inglés y el cuadro es un poco pequeño, pero el título del libro escrito por Guillermo Miller es evidencia tomada de la Escritura y de la historia que la segunda venida de Cristo será en el año 1843. Y él empezó a predicar esto en 1840. Él era un predicador bautista, pero despertó las conciencias de millones de personas en los Estados Unidos en esa época. El regreso de Cristo estaba profetizado para el año 1843. Después lo ayudaron a corregir y fijó la fecha fatal para el 22 de octubre de 1844. La gente venía con pasión a escuchar a este predicador que lo creía de todo corazón. Él llegó a tener 450 pastores asociados que predicaban el mismo mensaje en una época que no había internet, que no había los medios de comunicación masiva que tenemos nosotros hoy. Y para colmo, él vivía en una zona rural. Por ejemplo, aquí está el patio de la iglesia de Guillermo Miller. Y el que aparece en la foto ahí es mi hijo, hace unos cuantos años. Él hoy está en Colombia predicando. Pero lo que quiero decir es, en una zona rural, en el patio de la iglesia estaba la Roca de la Ascensión, así le llamaban. Porque le llamaron después, porque durante ese día del 22 de octubre de 1844, una buena multitud se juntó allí en el patio sobre la roca a esperar el regreso de Jesús. Cuando se cansaron, después de 2 o 3 horas, decidieron ir a la capilla a sentarse. Y un diácono salía de vez en cuando: hermano diáconos, ya aparece la nube, no, todavía no, sigamos cantando y repitiendo versículos y gozándose en la seguridad que Jesús iba a venir ese día. Bueno, tal vez no sea al mediodía, pero tal vez sea a la tarde. Bueno, tal vez será la puesta de sol y se hizo de noche. Bueno, será a las 11 de la noche, a la hora 11:00, y llegó las 11:59 de la noche, hasta que el reloj empezó a dar las campanadas. Tan, tan. Señor Jesús no vino. ¡Qué gran desilusión fue esa! Eso en la historia se conoce como el gran chasco. Pero un grupo de cristianos empezó a considerar, y eran gente de diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, mayormente, ¿qué pasó?
Evidentemente Dios no se equivoca, los que nos equivocamos fuimos nosotros, enfrentemos la realidad. Porque ellos habían estado estudiando una profecía de la palabra de Dios, y qué bueno es estudiar la palabra de Dios, y qué bueno es tener convicción, pero nuestras convicciones tienen que someterse a principios, y ellos se habían olvidado que Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y se habían ellos atrevido a fijar la fecha del regreso de Jesús. Del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. En esta noche vamos a considerar esa profecía que Guillermo Miller usó equivocadamente para determinar la fecha del regreso de Jesús, para ver qué habría de ocurrir al terminar esa fecha. Guillermo Miller había estado estudiando muy cuidadosamente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y le llamó la atención este pasaje de Daniel capítulo 8, versículos 12 al 14. Había un poder extremadamente fuerte, un poder con fuerza negativa, que desafiaba a Dios. Este poder, decía la profecía, él vio, el profeta vio el futuro. Yo vi que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, dice el profeta, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En otras palabras, ¿hasta cuándo será echada por tierra la verdad? La pregunta era: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y del pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Guillermo Miller asumió que el santuario era la tierra y que la tierra iba a ser purificada al terminar los 2300 días. Obviamente estaba equivocado, hasta que después estos estudiantes de la Biblia descubrieron que la Biblia no estaba hablando del regreso de Jesús, sino de un santuario que Dios tiene en el cielo. Pero Guillermo Miller había adecuadamente identificado una llave, una clave profética, que en la Biblia, en profecías, un día equivale a un año. Y esto se repite varias veces en la Biblia. Cuando hay periodos proféticos en el libro de Daniel y Apocalipsis, la clave es un día por año. No en todos los libros de la Biblia, pero en estos dos libros que nos estamos enfocando en esta semana, en que aparecen profecías en Daniel y en Apocalipsis, tenemos que tomar en cuenta esta clave profética. Y cuando Guillermo Miller descubrió que la Biblia hablaba de 2300 días, él correctamente entendió que se trataba de 2300 años. 2300 días proféticos equivale a 2300 años literales. Y esto es obvio en el contexto de esa profecía. Daniel capítulo 8, versículo 14 se habla de los 2300 días, la visión más importante de la profecía de Daniel.
Entiende, hijo de hombre, le explicó el ángel, que la visión que has visto no se refiere a 3 años y medio, 2300 o cuánto sea, ¿cuántos son 5 o 6 años? Bueno, no, esta profecía no son 2300 años literales, 2300 días literales, sino que se extiende hasta el tiempo del fin. Son 2300 años. Daniel capítulo 8, versículo 18, y él dijo, mira, yo te enseñaré lo que ha de venir en el día de la ira, porque lo que yo te acabo de decir es para el tiempo del fin. Y todavía en el mismo capítulo, el ángel le explica al profeta, la visión de las tardes que has visto es verdadera. Y tú guarda la visión, porque no es para unas pocas meses, unos años en el futuro. No, es para muchos días. Esta visión se refiere al tiempo del fin. Daniel quedó extremadamente preocupado. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y tal vez usted se ha preguntado más de una vez, ¿por qué? Yo quiero entender, pero no puedo. Usted conoce muchas cosas y tiene entendimiento, pero no se confíe en su capacidad. Ore al Señor por sabiduría y Dios se la concederá. Y usted que está escuchando también por internet, que está escuchando por los medios de comunicación masiva, también debe recordar que Dios sabe lo que está haciendo y que los planes de Dios son mucho más completos y mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios no solo conoce el futuro, sino que lo revela. Daniel estaba orando por sabiduría y él relata, yo estaba aún hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y esta explicación quedó registrada en la Biblia para que usted y yo también recibamos sabiduría y entendimiento. Porque las cosas que se escribieron antes, explica el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fueron escritas. Estas profecías tan viejas tienen una aplicación para nosotros hoy. Miren, vamos a abrir este santo libro en pocos minutos para entender esta profecía. Un día me encontré con un británico, blasfemo, descreído, muy suficiente. Yo conozco las cosas mejor de lo que los grandes profetas, todos unos mentirosos, desde Moisés a Buda, a Mahoma, a Jesucristo, todos unos mentirosos. Con esa actitud, todos los libros religiosos... yo soy cristiano, dijo. Soy, ¿cómo diríamos? Yo ya me gradué de cristiano, soy post-cristiano. Estoy más avanzado que la mayoría de los cristianos. Por eso no creo en la Biblia. La Biblia es un libro bueno, pero con muchas mentiras. A mí me gusta el Sermón del Monte, esa es mi religión, el Sermón del Monte. Pero que Jesús multiplicó los panes y los peces, nada.
que los israelitas cruzaron por el Mar Rojo. No, yo no creo en eso. Esas son historias para niños. Yo ya soy un hombre estudiado, culto, educado y avanzado. Yo no creo en esas supersticiones infantiles. Yo no creo que la Biblia es palabra de Dios. Mr. Cummins, así se llama, permítame hacerle un desafío. Me gustaría demostrarle que la Biblia es palabra de Dios. Oh, me gustan los desafíos. Le voy a pedir que me conceda 1 hora, pero traiga una calculadora porque le voy a demostrar matemáticamente que Dios es confiable y que la Biblia es palabra de Dios. Prepárese porque vamos a hacer sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Miren, si yo no fuera cristiano, ustedes me ganarían al cristianismo enseñándome esta profecía. Para mí, apela a la razón. Y este hombre, cuando entendió esta profecía, quedó asombrado y para la gloria de Dios reconoció que Dios tenía planes de los cuales él nunca había oído. Y pidió, quiero seguir estudiando la Biblia. Y ya algún día les voy a contar el resto de la historia. El ángel vino y le dijo a Daniel, mira Daniel, vamos a empezar acá. 70 semanas, esto está en el capítulo siguiente. Esta es la explicación que le dio el ángel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estas semanas están determinadas, están cortadas, están separadas de un periodo más largo. Pero 70 semanas están separadas para tu pueblo, el pueblo de Daniel, el pueblo judío. 70 semanas. Bueno, aplicando la clave que ya hemos considerado, una semana son 7 días, pero una semana profética son 7 años. 70 semanas son 70 por 7, 490 días, que son 490 años. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Estas 70 semanas son parte de una serie profética más larga de los 2300 días que ya acabamos de leer. La primera parte está dedicada a los judíos. 70 semanas están separadas para tu pueblo, pero el resto será para los que no son judíos, para los gentiles. Ustedes y yo mayormente asumo que no somos de raza judía, somos gentiles. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuándo comienzan los 2300 días y las 70 semanas? Y la respuesta entonces viene. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Miren, los judíos tienen prohibido leer este capítulo, porque este capítulo anuncia la fecha de la venida del Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que venga el Mesías prometido,
pasarán 7 semanas y 62 semanas. Permítanme explicarles un poquito más. Los judíos habían sido llevados cautivos, esclavizados a Babilonia. Y allí habían estado por muchos años esperando que Dios cumpliera su promesa de que se les permita regresar. La Biblia describe, y estamos estudiando eso en estos últimos meses, en los libros de Esdras y Nehemías. Nosotros ya hemos leído que hubieron 3 decretos autorizando a los judíos a regresar de la cautividad en Babilonia. Hubieron 3. El decreto de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes. ¿Por qué 3? Porque cuando Ciro da el decreto autorizando a los judíos a regresar a la tierra, a su tierra de origen, prácticamente nadie salió. Entonces vino otro rey, cuando murió Ciro, se levanta Darío primero y tampoco regresaron los esperados. Pero el decreto que de veras fue implementado fue el decreto de Artajerjes II. Desde la salida la orden del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ahí está la fecha clave. La fecha que se implementó, y estamos estudiando cómo Esdras y Nehemías ahora empezaron ellos a edificar el templo, y esta semana pasada, cómo celebraron la inauguración del muro y del templo con una gran celebración. Desde la salida de la orden, desde el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías pasarán 7 más 62 semanas. ¿Por qué? Porque decía una línea que no leímos ahora: se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y fue por 7 semanas, por 49 años, que cuando los judíos querían trabajar, venían los samaritanos a destruir todo lo que los judíos estaban haciendo. Y esa reconstrucción, que debió ser hecha en 2 o 3 años, llevó 49 años. Y después de 49 años fue esa gran celebración de la que estudiamos la semana pasada. Pero todavía el Mesías no habría de venir hasta 62 semanas proféticas después, por un total de 69 semanas. Ahora el Mesías habría de regresar. Volvamos a repasar lo que ya vimos. Un día profético equivale a un año literal. 69 semanas, 7 más 62, equivalen a 483 días proféticos, que son 483 años literales. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habría 69 semanas proféticas o 483 años. Y entonces el Mesías habría de venir. Pero los judíos hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías. Jesús vino, pero no lo recibieron. Y todavía están esperando que venga el Mesías. Cuando Daniel había fijado la fecha, 400 años antes de Cristo, había dado la fecha exacta de la aparición del Mesías. Pero volvamos al decreto. En la Biblia encontramos que ese decreto fue dado por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo.
Y desde el año 457, ahora nosotros sumamos 483 años que nos llevan a la fecha en que el Mesías tendría que aparecer. Y esto es asombroso por un lado, porque la Biblia es muy diferente a un horóscopo. Bueno, tal vez usted hoy tenga un mal negocio, hoy tal vez no es un día de buena suerte, tal vez sí, pero tal vez no. Es tan fluido que cualquier cosa que dicen en el horóscopo, estas profecías que se basan en las estrellas, eso no es confiable. Pero cuando Dios se atreve a anunciar el futuro, ustedes pueden ponerle la firma, la absoluta seguridad de que así se hará, porque Dios conoce el futuro. Y al sacar las cuentas matemáticas, pasando el año cero y otros detalles que mañana vamos a considerar, el Mesías debía aparecer en el año 27 de la era cristiana. Esa fue la fecha dada. La fecha dada fue para octubre del año 27. Allí el Mesías habría de venir. La palabra Mesías es una palabra hebrea, Meshía, Yeshua, Yameshía, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido en español. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo. Ustedes conocen bien la historia. La Biblia identifica el 15º año del imperio de Tiberio César. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se levantó y fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y esto ocurrió exactamente en el año profetizado, el 15º año del emperador Tiberio César. Fue exactamente en el año 27 después de Cristo. El Mesías apareció. Jesús era un carpintero, pero en ese año el carpintero cerró la carpintería, pidió ser bautizado. Jesús no fue obligado, él pidió ser bautizado. Juan el Bautista, ¿me bautizas, por favor? En realidad, yo soy pecador y tú me tendrías que bautizar a mí. ¿Cómo me pides que yo te bautice a ti? Por favor, hazlo, porque él quería dejar ejemplo. Y Jesús lo hizo para enseñarnos cómo es el bautismo correcto. Y exactamente en la fecha correcta, Jesús fue bautizado y empezó a predicar. Jesús predicó solo por 3 años y medio. Consideren ustedes el impacto de la predicación de un hombre. 3 años y medio es el tiempo que un estudiante pasa haciendo el college. 4 años. En menos del tiempo que un estudiante termina el college, Jesús cambió la historia del mundo. Miren, yo he estado viajando bastante. He estado predicando y ministrando en más de 100 países. Voy a la China y he ido muchísimas veces y les pregunto a los chinos, ¿en qué año estamos? En el año 2019. Ah, qué bien. En Rusia pregunto, ¿en qué año estamos? 2019. Voy al África, estuve hace un mes atrás. ¿En qué año estamos? 2019.
¿Y qué pasó hace 2019 años? El nacimiento de Jesucristo. ¡Qué impacto! Un hombre que cambió a la historia cambió y dividió a la historia. En antes de Cristo y después de Cristo. Predicando solo 3 años y medio. Yo he estado en la universidad enseñando por 18 años y mis estudiantes parece que no cambian. Tal vez habría que cambiar al profesor, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que Jesucristo fue diferente. Él fue más que un maestro. Fue el enviado por Dios para cambiar la historia y para dar a los seres humanos oportunidad de salvación. Y Él predicó con el poder que solo un hombre enviado por Dios, bueno, un hombre, más que un hombre, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Y Jesús sacudió el mundo con su mensaje. Pero el profeta anunció, al concluir las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Esto es algo que los judíos no esperaban ni lo esperan. El judío espera un rey que gobierne a todo el mundo con centro en Jerusalén. Un Mesías glorioso, pero la Biblia anunciaba que Jesús, que el Mesías prometido, habría de morir. No sería ejecutado, moriría no por sus culpas, sino por culpas ajenas. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por sus faltas, murió por las mías, murió por las suyas. Y Jesús pudiera haberse librado. Si Él sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitó muertos, Él pudiera haber llamado un ejército de ángeles para que lo liberara, pero Jesús no lo hizo, porque Jesús sabía para qué había venido, sabía que solo su muerte podía darle esperanza a la raza humana. Y el profeta continuaba diciendo, ¿recuerdan? 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, que son 483 años. 69, todavía nos queda una para las 70 semanas anunciadas. Y acá viene la última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Permítanme explicar un poquito esto. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y su ministerio duró 3 años y medio. Si una semana son 7 años, la mitad de una semana son 3 años y medio. Jesús fue bautizado en octubre del año 27 y murió 3 años y medio más tarde, en el año 31, en la primavera, en la Semana Santa, ¿no es cierto? Recordamos la muerte de Jesucristo en Semana Santa, en marzo, abril, en la primavera del año, porque el calendario judío no se basa en el sol, sino se basa en la luna. Y entonces a veces es a principio de abril, a veces es a fin de marzo, las fechas cambian. Pero lo que quiero decir es, Jesucristo murió 3 años y medio después de predicar, en el año 31. Y a la mitad de la semana habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó a mitad de la semana?
el Mesías murió. Juan lo había identificado. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es el Mesías prometido. Porque en los días de Adán y Eva, cuando ellos salieron del jardín del Edén, Adán y Eva salieron cubiertos con pieles de ovejas. Dios le dijo: si ustedes creen en mi promesa que yo un día voy a enviar un Salvador, de aquí en adelante ustedes matarán un cordero. Ese animalito inocente apuntará a alguien que va a venir a morir como cordero enviado por Dios. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, en el momento que Jesús estaba muriendo, dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Entonces el velo del templo en ese momento se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Qué significa esta expresión? Según los registros del Talmud, el libro de colecciones de historias judías que no están en la Biblia, son tradiciones y sermones y enseñanzas de famosos rabinos judíos, explican que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo no era una cortinita común y silvestre. Era una tela, si así la quieren llamar, de un pie de ancho. Dice la historia que se necesitaron 3.000 hombres para levantar esa cortina que pesaba más de 1 tonelada. No era una cortinita así que nosotros miramos a través de la ventana a ver qué está pasando y con un dedo la levantamos. No. Esa cortina se rompió en dos. Y no fueron seres humanos que la partieron desde abajo. No, fue un ángel de Dios que la rasgó de arriba hacia abajo y se rompió como papel. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo dijo: basta, consumado es. El Cordero verdadero, el Cordero enviado por Dios, había muerto. Y ahora se acabó el sistema de sacrificios. Ya no más sacrificios de corderos, porque el verdadero Cordero enviado por Dios acababa de morir. A mitad de la semana, después de los 3 años y medio, el Mesías habría de morir y ya no habría más necesidad de matar corderos. Por eso, en los templos cristianos no se sacrifican corderos, porque el verdadero Cordero ya murió y resucitó de entre los muertos. Según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos, sin embargo, no se acabaría con la muerte de Cristo. El Señor, en su amor y paciencia, les extendió: miren, empiecen a predicar el evangelio cristiano a los judíos. Comiencen en Jerusalén, sigan al país de Judea, después muévanse a Samaria y sigan hasta lo último de la tierra, pero comiencen predicándoles a los judíos. Y así fue por 3 años y medio. El evangelio fue predicado exclusivamente a los judíos, hasta que algo pasó. Los judíos formalmente rechazaron a Jesús como Mesías y empezaron a perseguir a sus seguidores.
El primer cristiano muerto, ejecutado como mártir, fue apedreado, fue Esteban en el año 34 de la era cristiana. Allí se acabaron las 70 semanas, los 490 años dedicados a los judíos. Ahora el Evangelio empieza a ser predicado a los gentiles y se convierte entonces y se bautiza el primer gentil, un centurión romano, un italiano, se bautiza y ahora el Evangelio comienza a ser predicado a los gentiles. Por eso estamos nosotros aquí hoy. Las 70 semanas era la primera parte de la profecía más larga de 2300 días. 2300 tardes y mañanas, 2300 días proféticos, 2300 años. Los primeros 490 años están dedicados al pueblo judío. Las 70 semanas terminaron en el año 34 después de Cristo. Todavía quedaban 1810 años para terminar el periodo de 2300 años. Y al sacar las cuentas, si Jesucristo murió en la primavera del año 31, si Esteban murió en el otoño del año 34, en el otoño del año 1844, algo habría de ocurrir al terminar los 2300 años. Según lo que nosotros ya vimos, ¿hasta cuándo la verdad sería echada por tierra? Y el mensaje fue: pasarán 2300 años, la verdad será restaurada y el santuario será purificado. Y esta es la primera parte del tema que vamos a terminar mañana. Mañana veremos el tema del juicio, pero les decía ayer que el juicio ya ha comenzado. Y les voy a decir mañana por qué. Apocalipsis capítulo 14 contiene el mensaje de 3 ángeles. Comienza diciendo: vi volar por en medio del cielo a 3 ángeles. Vi el primero volando por en medio del cielo, gritando en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El mensaje de los 3 ángeles debía ser predicado inmediatamente antes del regreso de Jesús. Y el mensaje debía ser predicado al terminar los 2300 años, anunciando: ya el juicio ha comenzado. Y les voy a explicar por qué mañana en el tema. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo está empeñado en este preciso momento en una obra de limpieza de los registros celestiales, la purificación de los registros celestiales. Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Este poder había echado por tierra la verdad, estaba pisoteando la verdad. Al final de los 2300 días, 2 cosas debían ocurrir, una en la tierra y otra en el cielo. En la tierra, la verdad que había sido echada por tierra y estaba siendo pisoteada, sería restaurada.
Y en el cielo comenzaría una obra de juicio antes del regreso de Jesús, una obra de purificación en el santuario celestial. Mañana les voy a contestar una pregunta que muchos creyentes no pueden contestar. ¿Qué hay en el cielo que necesite ser purificado? ¿Qué hay sucio en el cielo? El santuario celestial debe ser purificado, debe ser limpiado. ¿Qué hay sucio en el cielo? Mañana se los voy a decir. El santuario será purificado. Hermanos, la conclusión de todo esto es que Dios tiene planes. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él lo revela para que usted y yo seamos bien informados. Dios dice, y mis planes son buenos. Yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal. Porque yo quiero darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para su vida y la felicidad de un ser humano consiste en descubrir cuáles son los planes de Dios. ¿Los conoce usted? ¿Está viviendo usted en armonía con los planes de Dios? Los planes de Dios son buenos. Y Dios quiere que usted tenga esperanza, que tenga seguridad, para que usted sepa que el futuro no es incierto. El mundo parece caótico y lo es, pero Dios es un Dios de orden y Él tiene un plan que lo ha revelado a los seres humanos por medio de las profecías. Y mañana vamos a seguir estudiando los planes de Dios, que de paso quiero recordarles que el 22 de octubre de 1844 es el cumpleaños de la Iglesia Adventista. Esa fecha nació la Iglesia Adventista. En los planes de Dios, exactamente en el día anunciado por la profecía, nació la iglesia en la cual tengo el privilegio de formar parte. Pero permítanme decirles algo más. La precisión matemática de las profecías bíblicas, les voy a dar solo este ejemplo. Se anunció el año de la muerte del Mesías. Se anunció el mes de la muerte del Mesías, no en el otoño, sino en la primavera, en el año lunar que corresponde a Semana Santa del año 31, que fue la fecha que Cristo murió, en una fiesta de Pascua. En la Semana Santa, en el día más importante de la Pascua judía. Murió en el día correcto, el día 15 del mes de Nisan, la fecha principal de la Pascua. Murió en el día correcto, a la hora correcta, a la hora del sacrificio de la tarde. Las profecías de la Biblia se cumplen con precisión matemática porque Dios es un Dios confiable y su libro de profecías es un libro confiable. Pero sabemos que el tiempo es corto. Y termino con una aplicación práctica antes de que escuchemos al conjunto Emmanuel nuevamente. En Apocalipsis, el profeta Juan vio a un ángel
que estaba parado con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por el que creó el cielo y las cosas que están en él, por la tierra y las cosas que en ella están, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y leemos el comentario que dice: este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia de este mundo. No es el fin del tiempo de gracia. No es la fecha del regreso de Jesús, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. El cálculo más prolongado llega al otoño de 1844. Después de esta fecha no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Anda circulando un rumor de que Cristo va a venir en el año 2031. Y gente que tal vez ustedes han escuchado por televisión está haciéndose eco de estas profecías. Perdónenme, pero yo tengo que hablar claramente para decir eso no está de acuerdo con los planes de Dios. No solo porque nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, al hacerlo, satisfacen al adversario de las almas, porque promueven más la incredulidad que el cristianismo. Mediante textos de las Escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos últimos días. Así que si aquí, en esta iglesia, aparece un predicador pretendiendo que sabe la fecha del regreso de Jesús, ¿qué van a hacer ustedes? No le van a prestar atención. Y tienen toda la autoridad para denunciarlo, porque eso no está en armonía con los planes de Dios. La última fecha que aparece en profecías bíblicas, se acabó el tiempo profético. Abajo, cuanto más se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida para una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. ¿Cuánto falta para que Jesús venga aquí? Ustedes ya lo tienen acá. Yo sé cuánto falta. No sé el día ni la hora, pero dentro de muy poquito, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. No sé el día ni la hora, pero la clave está en estar preparado. No importa si el fin del tiempo de gracia es esta noche o mañana o de aquí a un año, porque Jesús tal vez venga de aquí a 10 años, pero yo puedo morir esta noche. Y lo que importa es estar preparado para el fin de mi vida o para el fin de la historia. Y termino haciendo referencia al fútbol. El fútbol es el deporte más popular de todo el mundo. En todos los continentes. Acá en los Estados Unidos hace poco descubrieron el soccer. Pero los hispanos hace rato que estamos celebrando a nuestros campeones en diferentes países. En el soccer, hoy es el deporte más popular de todo el mundo. Se juegan 90 minutos de tiempo, divididos en dos, 45 más 45. Pero resulta que en el campeonato final, en la copa final, van empatados.
Y se terminan los 90 minutos reglamentarios y están 2-2, o 0-0, o 1-1. Y entonces hay tiempo suplementario. Y termina el tiempo suplementario y entonces sigan jugando. O puede ocurrir que a pesar de que van 1-1 o 2-2, el juez determina, bueno, la pelota no estuvo jugando todo el tiempo. Dos jugadores se pelearon, a uno le quebraron un pie de un buen puntapié y lo sacaron en camilla y hasta que vinieron los enfermeros y se lo llevaron. La pelota no estaba en movimiento y el juez tiene un cronómetro. ¿Cuánto tiempo? Solo el juez lo sabe. Él tiene la palabra final. La gente calcula, bueno, tal vez 2 o 3 minutos más. Y juegan en lo que se llama tiempo suplementario. Sigan jugando. Ya se acabaron los 90 minutos, pero siguen 91, 92, 93, 94. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe. El tiempo ya se acabó. Pero juegan tiempo suplementario, 2, 3 minutos. Y qué tremendo es cuando mi equipo, ¡pum!, a última hora ahí meten el gol. Que, bueno, ya el partido tendría que haberse acabado. Ya el tiempo profético se ha terminado. Pero Cristo dice, sigan jugando la pelota, traten de salvar a tantos como sea posible, por favor. Miren, ya es hora de que Cristo venga, pero ustedes sigan predicando. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, nadie sabe el día ni la hora. En el fútbol nadie sabe por cuánto tiempo van a jugar, por 2 minutos, por 3 minutos más, por 5 minutos más. Nadie sabe por cuánto tiempo, pero ustedes sigan jugando a ver si pueden todavía meter un gol más. Sigan predicando a ver si se convierte un alma más. Aprovechen el tiempo, dice el Señor. Yo no sé cuándo el Señor Jesús ha de venir, pero como decíamos anoche, hoy es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Y vamos a escuchar al conjunto Emmanuel cantando un himno que nos llega muy al corazón, porque es una invitación a entregarle todo nuestro corazón a Jesús. Salvador, a ti me rindo.